Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación que me han hecho para participar pues en este importante encuentro y referirme en particular a lo que tiene que ver con pues los determinantes sociales y políticas públicas para la prevención y atención del accidente cerebrovascular en Colombia. Obviamente este es un tema pues que podría llevar bastante tiempo, pero voy a tratar de presentar como lo que considero como las ideas más importantes que nos permitan avanzar en esta conversación a futuro. Pues lo primero que tendría que mencionar es que pues no tengo pues ningún conflicto de interés por declarar. Eh, para ubicarnos y seguramente en otras presentaciones, pero también en el conocimiento que tenemos sobre este asunto, pues esto ya se habrá presentado, se presentará o se tiene como referente frente a pues cómo ha sido el comportamiento en los últimos años de la mortalidad, de la tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular en el país. Aquí lo que habría que ver es que si bien pues no ha habido un incremento sustancial, se ha pasado del 29-22 al 32-15, pues sí se denota una tendencia al aumento por la mortalidad por esta condición en el país, y eso pues ya nos debería dar como señales cuando pensemos la perspectiva de políticas públicas para atender este problema. En un ejercicio que hicimos en conjunto entre la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Universidad de los Andes, tanto el equipo de la ingeniería biomédica como el de la Escuela de Gobierno al cual pertenezco yo, pudimos como uno de los productos desarrollar una plataforma donde hicimos un análisis de la situación del accidente cerebrovascular entre 2011 y 2015. Y estas gráficas que estoy presentando, de hecho, son tomadas de este ejercicio. Y solo para mostrar cómo del total de casos, por ejemplo, un gran porcentaje, casi más de 3/4 partes, pues fueron dados, al menos por los reportes que se tenían de estadísticas vitales, por el tipo hemorrágico, y luego, como ven, en una menor proporción por el isquémico. Eso también marca consideraciones, más allá de la perspectiva clínica, en la que obviamente quienes están atendiendo este espacio son expertos, pero desde la perspectiva, digamos, de salud pública, pues obviamente aquí también hay unas implicaciones, y hay unas implicaciones, de hecho, desde el punto de vista de los análisis que vamos a hablar ahora más adelante en términos de equidad y determinantes sociales, porque la configuración o las causas subyacentes desde la perspectiva social también varían en función de si estamos ante eventos isquémicos y hemorrágicos. Y lo que uno ve es que para el caso colombiano tenemos una mezcla también alrededor de eso, con seguramente unos departamentos donde por sus niveles de desarrollo económico el nivel de ingresos que tienen de Producto Interno Bruto, por ejemplo, pero también en los temas de composición demográfica, pues predomina particularmente un tipo. Ahora, en la literatura, ustedes saben también que se ha señalado que por ejemplo, el tema de condiciones de vida, cuando esas condiciones son mucho más bajas, mucho más precarias, están más vinculados, por ejemplo, al desarrollo de eventos hemorrágicos. Entonces, no solamente es la distinción clínica, que obviamente es fundamental, y ustedes, pues, en la experiencia y en el trabajo que hacen, pues, lo tienen obviamente muy claro y reconocido, pero también desde la perspectiva de política pública y de acciones de prevención, pero también desde el punto de vista de equidad, esa distinción entre los dos tipos de accidente, pues es muy importante. Ahora, en lo que tiene que ver con el nivel educativo, pues lo que vemos es que si bien pues hay una distribución en todos los grupos, el número de accidentes, porque esto aquí no tiene ninguna estandarización para este periodo, pero el número de accidentes se concentra particularmente en dos grupos de la población, que es la población con menor nivel, perdón, educativo, que se ha dado porque tienen solamente educación básica primaria o porque no tienen ningún nivel de educación completo. Entonces, eso también tiene que llamar la atención con relación a dónde se está concentrando, de acuerdo a este análisis que hicimos hasta 2015, dónde se está concentrando la mortalidad y las implicaciones de política pública que eso debería tener.
¿sí? No solo la perspectiva clínica, donde también obviamente hay unas necesidades, pero es desde el punto de vista de política pública, eso tiene, digamos, unas implicaciones que no podríamos dejar de considerar. O sea, ¿quién está, digamos, matando el ACV como causa de muerte importante en este país? Porque además no estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de cualquier causa de muerte, sino que una causa de muerte importante desde el punto de vista de la distribución de la mortalidad en Colombia. Entonces, ahí digamos también, y este gráfico tiene ese mensaje de señalar la importancia de considerar que claro, cuando vemos el paciente o cuando ustedes ven el paciente de manera individual, pues ven unas características que obviamente son relevantes para la atención que se le ofrece, pero cuando lo vemos desde una perspectiva mucho más poblacional, pues nos encontramos con estas situaciones que ameritarían también, digamos, una valoración y una respuesta desde el punto de vista de salud pública. Aquí, pues básicamente lo que estaba mencionando, esto del Instituto de Métrica y Evaluación lo que nos muestra es que el accidente cerebrovascular se ha mantenido como una causa importante de mortalidad. La tercera, entre 2009 y 2019, no ha habido, digamos, cambios con relación a su ubicación cuando uno mira el global. De hecho, aquí para el 2019, ustedes pueden apreciar que tenemos esta causa representa el 6.87 y digamos no cambia mucho el porcentaje del total de muertes para el caso del país, ¿sí? Entonces casi que seguido solamente de los eventos coronarios isquémicos y de la violencia, pero ahí sigue presente como una causa importante. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, cuando uno mira esas distribuciones, por ejemplo, por el nivel educativo, pues estaba hablando de una causa que no solamente le está pegando al global de la mortalidad, sino que tiene una distribución en el número de muertes que llamaría la atención y que implicaría, digamos, respuestas, por ejemplo, desde el punto de vista de política pública, esa distribución. Entonces, hablando de esa distribución, este gráfico creo que me es útil, por ejemplo, para señalar varias cosas que son claves alrededor de esto. Es que la distribución o la estructura de una sociedad, lo que hoy ya sabemos y que esto aplica casi que para todas las causas de morbilidad o de mortalidad, esa estructura social marca las oportunidades que tienen las personas, no solamente para prevenir la condición, sino incluso para el tema de desenlaces una vez se presenta y obteniendo como la mortalidad el último de los desenlaces. Entonces, en ese sentido, este gráfico hace un análisis, por ejemplo, un artículo que se publicó en 2006, pero que creo que resume muy bien esta discusión, es que cuando uno mira, por ejemplo, el nivel socioeconómico dado, por ejemplo, con la educación, con lo que veíamos antes, o con el ingreso, o con la ocupación, marca las diferentes oportunidades que hay y la distribución desigual que puede haber en estos diferentes aspectos. Entonces, cuando hablamos de incluso las exposiciones tempranas, y esto fue hecho particularmente para entender, digamos, el ACV, no es, digamos, un ejercicio genérico, sino que se hizo este gráfico en particular para ACV. Lo que muestra es que las distribuciones, las exposiciones temprano en la vida tienen una implicación alrededor de lo que va a pasar con todos los desenlaces a futuro. Y esa exposición temprana en la vida pues está ligada, por ejemplo, a estas condiciones socioeconómicas de las que estamos hablando. O sea, cuando nosotros tenemos unos niños que viven en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen unas oportunidades de tener exposiciones positivas, favorables, que prevengan, por ejemplo, el desarrollo de condiciones de riesgo, obesidad, y luego hipertensión, etcétera, etcétera. Ahí estamos claramente gestando lo que será la distribución futura de la CB. Entonces, clave esto, o sea, que desde esta perspectiva de curso de vida, tenemos que empezar a entender el ACV y no solamente como un evento que sucede tardío en la vida para unos individuos en particular, sino que hay que hacer este análisis desde la perspectiva de curso de vida. Luego nos encontramos con esta idea de los factores de riesgo, que es que ya quizás empezamos a estar mucho más familiarizados. El punto aquí es lo mismo. La distribución de factores de riesgo suele estar también claramente distribuida de manera desigual.
¿sí? O sea, los factores de riesgo vinculados con esta condición no se distribuyen de manera igual en la población. Lo vemos con los factores de riesgos comportamentales, pero también lo vemos ya con los indicadores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, ¿sí? O sea, hay una tendencia a que en la medida en que yo estoy en el nivel más bajo de la escala social, voy a tener una mayor posibilidad de tener estas condiciones de riesgo. Y eso, pues, va a afectar claramente, pues, dos medidas que son muy importantes en el trabajo que se hace frente a CB, que es incidencia y severidad, ¿sí? Esa incidencia y la severidad, pues, van a jugar un papel importante. Ahora, por ejemplo, el papel, aquí señalo, el papel que tiene la prestación de servicios de salud, pues, claro, la prestación de servicios de salud va a estar afectada por la condición socioeconómica de las personas, pero miren cómo, por ejemplo, esa prestación de servicios de salud también va a jugar un papel aquí en la moderación que pueda haber entre la relación entre los factores de riesgo y la incidencia. Entonces es clave y ahora pues me voy a referir a ello también en las conclusiones en términos de política pública. O sea, si no tenemos, o sea, el acceso a los servicios de salud, como está también mediado por lo socioeconómico, entonces los que pueden estar llegando mucho más tarde al proceso de, digamos, a buscar atención ante la presencia de un evento como este, pues pueden ser aquellos grupos que están mucho más afectados. Y eso mismo pasa con la severidad, o sea, la severidad y la discapacidad que esta genera, pues tiende a concentrarse de manera predominante en los grupos más pobres de la población o los que tienen menor educación o los que viven, digamos, en territorios donde las condiciones sociales y económicas pueden ser mucho más limitadas y donde adicionalmente no hay una estructura de servicios de salud que responda de manera adecuada a esta necesidad. Por el otro lado, pues aquí tenemos el tema de supervivencia, claramente afectado por el nivel socioeconómico, pero también por los servicios de salud, pero insisto, los servicios de salud o la prestación de servicios de salud condicionada por también por el nivel socioeconómico y lo mismo va a suceder entonces como la mortalidad. Entonces la mortalidad al final del día es un reflejo de todo este proceso que arranca temprano en la vida y que es influenciado obviamente por el lugar que yo ocupe en la estructura de la sociedad. Entonces, aquí también, entonces, pues lo que estábamos mencionando en términos de la distribución, que solamente lo vuelvo a traer para darle sentido de que estos números, pues no son números en vacío, sino que representan este fenómeno del que estábamos hablando y esta, digamos, conceptualización que estaba mencionando previamente. Esto puesto, digamos, en la perspectiva de determinantes sociales de la salud, que básicamente lo que nos dice es que, claro, hay unos factores estructurales que explican o condicionan, pues, por ejemplo, el acceso que yo puedo tener a una serie de condiciones que serían esos determinantes intermedios de la salud. O sea, el lugar que yo ocupo en la sociedad, pues está determinado por eso, pero claramente eso está vinculado a unas decisiones que tienen que ver con lo político y con lo socioeconómico, ¿sí? O sea, y el mensaje positivo es que esas condiciones estructurales son modificables y señalan también la importancia de no quedarnos exclusivamente con los servicios de salud como la única alternativa, como la única explicación. Juegan un papel fundamental, pero no son necesariamente en lo único que deberíamos pensar frente a responder a una problemática de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, ellos juegan aquí un papel fundamental, pero son determinantes intermedios. Aquí tenemos unas determinantes de esas inequidades que deberíamos atender porque esos determinantes de estas inequidades son los que están generando el contexto para esta carga de enfermedad que produce la CB en un país como Colombia. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante. Claro que tenemos que trabajar en esto, en los sistemas de salud, pero los sistemas de salud finalmente van a estar también condicionados por las decisiones que tomemos para responder a estos determinantes de las inequidades y obviamente las decisiones alrededor de estos factores estructurales. Entonces, pensando en recomendaciones, entonces uno podría, digamos, distribuir estas recomendaciones en múltiples tipos. Yo aquí básicamente propongo unas que tienen que ver con política pública, ¿sí? Que son, digamos, acciones que van a tener una cobertura poblacional, un alcance poblacional y que, digamos, deberían buscar abordar estos factores mucho más estructurales. Entonces, hay unas que pueden ser más vinculadas, podemos decir más distales, que por ejemplo tienen que ver con la que le pegan a condiciones socioeconómicas, los temas de educación,
o empleo, porque claramente condicionan la estructura socioeconómica de la que hemos hablado. Hay otras que pueden estar medidas de política pública mucho más proximales, que pueden ser ya las que empiezan a orientarse mucho más directamente, por ejemplo, a factores de riesgo. Ahí tenemos todas las medidas que se han, digamos, propuesto alrededor de medidas fiscales, las que pueden pasar con el cigarrillo, por ejemplo, el precio del cigarrillo, o lo que se ha propuesto y que no ha sido efectivo con relación al impuesto a bebidas azucaradas, o lo que recientemente se aprobó con relación al tema de etiquetado. Entonces tenemos unas medidas que son más frente a la estructura social desde el punto de vista de política pública, otras que están mucho más, que se empiezan a acercar mucho más a abordar estos factores de riesgo. Entonces ahí tenemos unas de política pública. El mensaje acá es que no son suficientes las medidas de política de salud, que ya serían las que definen más la estructura del sistema de salud, sino que necesitamos echar mano de estas otras medidas de política pública. Ahora me voy a referir un poco más a las que pueden tener más vínculo con el sistema de salud. Lo otro vinculado a este tipo de acciones de prevención, pues es todo el tema de entornos saludables, que implica, digamos, garantizar condiciones en las cuales las personas, por ejemplo, seamos mucho más activos, podamos tener acceso a alimentos saludables, etcétera. O sea, acciones más ambientales en los entornos en los cuales nosotros vivimos, trabajamos, crecemos, etcétera. Y hay un asunto clave, por ejemplo, de medida de política pública, que ustedes seguramente valoran en la práctica en su práctica clínica, porque lo ven a diario con estos casos, y es el tema importante de que la mayoría de la población, por ejemplo, no tiene suficiente información sobre cómo, o sea, sobre los síntomas, por ejemplo, de la ACV o cuándo buscar ayuda o qué se debe hacer ante un caso de este tipo. Entonces, ahí en términos de medidas poblacionales, por ejemplo, necesitamos trabajar más para que haya una mayor educación, un mayor conocimiento y una mejor respuesta frente a un potencial evento que pueda estar sufriendo una persona. Entonces, ahí también tendríamos una serie de acciones que están por fuera todavía del evento, pero que claramente van a contribuir a abordar el evento en diferentes momentos. Ahora, tenemos unas medidas que están ya más vinculadas con la prestación de servicios y que podrían caber más en la perspectiva del sistema de salud. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, vimos en esa investigación que les comentaba y que fue producto de un documento de trabajo que hicimos con la estudiante con la que estábamos participando en este proyecto, es que, por ejemplo, es importante pensar todo lo que tiene que ver con cómo prestar y organizar los servicios. Y una de las cosas que encontramos en ese análisis es que, por ejemplo, hay departamentos que tienen un volumen importante o una tasa de mortalidad importante por ACV, pero no hay una respuesta en términos de la infraestructura hospitalaria que se requiere o de las otras tipos de atenciones que habría que organizar para responder a esas necesidades de la población. Entonces, ahí hay una necesidad de pensar cómo estructurar la prestación de servicios de tal forma que se adecue a esas demandas epidemiológicas que se están evidenciando. En eso es clave, por ejemplo, consolidar un sistema de referencia y contrarreferencia que integre actores públicos y privados. O sea, ahí es fundamental ese papel, esa integración de actores públicos y privados en la respuesta que se dé desde el punto de vista de la atención. Y eso requiere acciones desde el punto de vista de política pública. Lo otro es lo que pensar también que hay que focalizar seguramente parte de las acciones a estos grupos donde se está presentando la mayor mortalidad, grupos con menor nivel educativo, grupos con mayor nivel avanzado y ver lo que está pasando, por ejemplo, de acuerdo a los dos tipos, digamos, a la población del subsidiada o la población que está, digamos, a nivel contributivo, porque ahí también se encuentran diferencias que vale la pena atender. Lo otro es el tema de vigilar la calidad de la prestación de servicios, pero también la oportuna atención, con lo que me refería a la oportuna búsqueda de atención. ¿Sí? Considerando que un volumen importante de personas están llegando a los servicios, pero algo está pasando en términos de oportunidad de la llegada o de la calidad de la prestación de servicios. Y eso amerita también una respuesta desde el punto de vista de política pública. Y no solamente quedarnos con la atención, sino con los temas de rehabilitación, donde también se encuentran problemas importantes en términos de las condiciones en las cuales acceden las personas a estos servicios de rehabilitación. Entonces, y hay diferencias territoriales que valdría la pena, digamos, valorar alrededor
de la rehabilitación. Con esto entonces cierro. Muchas gracias y pues quedo atento a que podamos conversar sobre este asunto adelante.